tal? Buenas noches, nuevamente Francisco Antonio para continuar con esta lectura de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Eh, Recordamos que estamos tratando el primer paso, estamos dando lectura y estamos haciendo los comentarios necesarios para poder entender, comprender de qué se trata. Algunas personas me han sugerido que los videos son muy largos, o sea, son de 30 minutos. Entonces yo creo que los vamos a reducir a 15 minutos y también vamos a incrementar los días que vamos a participar con esta lectura o este mensaje que estamos enviando. Entonces, a grandes rasgos ya definimos lo que es la enfermedad del alcoholismo, quiénes son los bebedores problemas, quiénes son los bebedores fuertes, quiénes son los bebedores crónicos, y cómo podemos encontrar la solución. Estamos dándole lectura al primer paso. Sin primer paso no hay los 11 restantes. Entonces, resumimos el primer paso. Nos dice que que padecemos una alergia orgánica. Los alcohólicos padecen una alergia orgánica que los condena al contacto con el alcohol, despierta en su torrente sanguíneo el metabolizar el azúcar, el etanol, aunado a una obsesión mental que no hay poder humano que pueda remover. No existe, no hay. Algunas personas buscan alternativas como curar o algo así, pero son solamente paliativos. El primer paso es claro. También nos habla que es una enfermedad del alma. Una enfermedad del alma, ¿por qué? Porque atenta en contra de la libertad de la persona. Es decir, la obsesión mental despoja de la facultad de la voluntad, de la libertad o el libre albedrío que tienen todos los seres humanos de decidir qué hacer uno. Entonces, a grandes rasgos eso es. El primer paso nos dice que necesitamos admitir la derrota en definitiva, ¿sí? Y también nos menciona la literatura que otros más jóvenes tuvieron que ahorrarse de 10 a 15 años de sufrimiento. Ese es mi caso, por ejemplo. Yo llegué a los 25 años, me di cuenta de que algo andaba mal y que era necesario hacer un alto y me pude enterar que Alcohólicos Anónimos, principalmente a los jóvenes, hoy están recurriendo a los grupos y eso es bueno. ¿Por qué? Porque pueden ahorrarse de 10 a 15 años de sufrimiento, no es necesario perder la familia, no es necesario degradarse en la escala de valores, solamente es entender de que se tiene un problema. Y me gustaría leerles unas preguntas que vienen en este primer paso, para que nosotros podamos entender por qué es importante entenderlo y por qué es importante tocar fondo. En los grupos de AA, las personas que sí tuvieron que pagar el precio, este precio de haber perdido a su familia, de haberse quedado sin empleo, de haber terminado muchos en los baldíos o en los anexos, tuvieron que levantar su fondo de sufrimiento para que otros lo viéramos de cerca y pudiéramos en presencia de sus experiencias, nosotros pudiéramos hacer nuestro esta problemática y darle solución. Y muchos jóvenes, yo conozco a compañeros que en esa época llegamos y créanme que sus vidas sí han sido muy diferentes a donde estaba destinado, hacia donde nos iba a llevar, me refiero porque soy parte de eso, nos iba a llevar el alcohol. Obviamente que en este lapso de tiempo la vida personal pues sí mejora en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque no es necesario paliativo, no es necesario ingerir alcohol para ser feliz, ¿sí? Y no es necesario usar la enfermedad para sentirse bien. Entonces voy a dar lectura a estas preguntas que nos menciona el primer paso, para que podamos más o menos entender hacia dónde vamos. Dice, ¿por qué tanta insistencia en que todo AA toque fondo primero?
porque es necesario de que se den cuenta de que hacia dónde puede degradar el alcohol o cómo puede degradarse el ser humano. La respuesta es porque muy pocos tratan de practicar sinceramente el programa de AA. ¿Sí? Los que no han tocado fondo muchas veces llegan, están un mes, 2 meses y no le toman en serio. ¿Por qué? Porque no han perdido familia, no se han quedado tirados en las calles, o sea, su vida sigue siendo normal. Pero como vimos, cada vez el aumento en el consumo nunca va a ser mejor. La persona que ya presenta los síntomas del alcoholismo está condenado a padecer la obsesión y por lo tanto a degradarse en todos los sentidos. Entonces es necesario que toque fondo, y el fondo es estar consciente de que se tiene un problema, ¿sí? Porque la práctica de los restantes 11 pasos de AA supone actitudes y acciones que casi ningún alcohólico está dispuesto a practicar. O sea, una persona que bebe le dice, oye, ¿tienes un problema? Obviamente que él va a decir que no. Es muy difícil que siga practicando los 11 pasos restantes, porque dice, ¿quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? Una persona que bebe verdaderamente quiere ser rigurosamente honrado y tolerante. Solamente es cuestión de ver. Si tenemos un amigo con este problema, solamente pregúntenle, ¿sí? Si está dispuesto, si su vida verdaderamente está cimentada en el amor, en la fraternidad, está cimentada en la ayuda mutua, en el amor al prójimo, o algo así. No, por lo regular son muy egoístas, solamente piensan en la satisfacción personal, ¿sí? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otra persona y reparar los daños que ha causado? ¿Qué alcohólico quiere aceptar sus faltas, contársela a otra persona y reparar los daños que ha causado? La característica de un alcohólico tiene una capacidad de justificar todos sus actos, todos. Llega borracho y dice que se emborrachó porque tuvo un problema en el trabajo, o se emborracha porque peleó con su esposa, o se emborracha porque ganó su equipo favorito, porque está feliz, o se emborracha porque hay una persona, un amigo cercano que está enfermo. O sea, pretextos siempre hay. ¿Ustedes creen que un borracho, una persona, un alcohólico que está bebiendo, verdaderamente quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? Tolerante se refiere porque la mayor parte de las personas que padecen esta enfermedad lo que menos tienen es tolerancia. Muchas veces llegan al grado de la agresión. Hay una ambivalencia, por ejemplo, en su comportamiento. A veces es muy agresivo y cuando está después de la borrachera se encuentra con sentimientos de culpa, se encuentra, no quiere incluso dar la cara, no quiere salir. ¿Por qué? Porque sabe que la noche o la juerga que estuvo lastimó, dañó, ofendió, o se hizo el chistoso y muchas veces le da pena salir. Entonces es una persona, una personalidad que no se define. Muchas veces es muy complicado entender a la persona que bebe. Incluso la mayor parte de las personas que están a su alrededor tratan, porque la mamá, los hermanos tratan de arroparlo, pero él como que hay un rechazo total, y luego todavía se molesta o se enoja porque no le ponen atención, se exceden en atención, no lo acepta y luego no lo toman en cuenta y de todos modos se enoja. O sea, no tiene un equilibrio en su vida. O sea, es una persona que está llena de conflictos o conflictuada con ella y con los demás.
Entonces reparar los daños que ha causado, pues no, o sea, es que yo no he hecho daños, a mí siempre me han lastimado desde que era pequeño y por eso bebo. ¿Sí? Aquí hay una pregunta muy importante. Dice, ¿a quién le interesa saber de un poder superior? Y aún menos pensar en la meditación y la oración. ¿Ustedes creen que un enfermo alcohólico está pensando en la oración, en la meditación, en un poder superior? No. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, ¿quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje de AA al que todavía sufre? Al alcohólico típico, extremadamente egocéntrico, no le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. Lo vuelvo a repetir. ¿Quién quiere sacrificar su tiempo, energía intentando llevar el mensaje de AA al que todavía sufre? Al alcohólico típico, extremadamente egocéntrico. ¿Qué quiere decir egocéntrico? El egocéntrico es el que cree que él está en el centro y que todo, absolutamente todo, gira a su alrededor. Todo. Familia, Dios, la ley, o sea, todo gira a su alrededor. Ese es el egocéntrico. El yo en el centro y todo lo demás gira en mi entorno. No le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida, porque recordemos que esta enfermedad es incurable, progresiva y mortal por necesidad. Dice, bajo el látigo del alcoholismo nos vemos forzados a acudir a AA y ahí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra situación. Fatal, porque no es un juego, el alcoholismo no es un juego. El alcoholismo degrada, el alcoholismo lastima, lacera, el alcoholismo se contagia a otras personas. El alcohólico siempre tiene una rara habilidad de justificarse y desplazar las responsabilidades y las culpas. ¿Sí? Entonces, y solo entonces, llegamos a tener la amplitud de mente y la buena disposición para escuchar y creer que tienen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que haga falta para liberarnos de esa despiadada obsesión. El alcohólico lo necesita. Necesita primero tocar fondo, entender que su voluntad ya no tiene voluntad, está supeditado, es la obsesión quien ya gobierna su vida, ya no es él, ¿sí? Que necesita admitir que es egocéntrico, que es orgulloso, que es soberbio, que muchas veces el sentido que toman a veces de humildad es el grado máximo de la soberbia. ¿Sí? Un alcohólico no es humilde, porque si fuese humilde lo más seguro es que su vida fuese diferente. No, el alcohólico muchas veces juega a ser un papel de personaje, de una persona importante, y está lleno de mentiras. Toda su vida es una farsa. A su alrededor lo único que genera son conflictos, lo único que genera es disociación de la realidad, y lo único que genera a su familia son muchas veces desgracias. Entonces, ese es el resumen del primer paso. Necesita tocar fondo, necesita entender que padece una enfermedad de tipo emocional, y necesita entender que la única solución que tiene para poder para poder entender que necesita la ayuda es admitir que no puede. Bien, pues un saludo a Daniel Barrera Camargo. Pues gracias por tu mensaje, y
Y déjenme comentarles que algunas personas me han escrito, o sea, los videos están circulando y tienen una buena aceptación en las redes sociales y eso me motiva a seguir trabajando en esto. Sí, también quiero enviarle un saludo a mi amiga Mario Or, a Feli, a la maestra Feli, a Ceci Carr y otros compañeros que se dan el tiempo de ver estos videos. ¿Sí? Concluyo, para los próximos días, yo creo que vamos a buscar unos días de acuerdo al trabajo y de acuerdo a la exposición. Vamos a seguir transmitiendo estos videos porque sí, las personas sí están respondiendo a eso. Y a mí me da gusto porque eso lo hago de manera desinteresada y con un objetivo solamente de servir. Al servir a los demás me sirvo a mí mismo. Es una de las condicionantes que nosotros, para poder estar en paz, tranquilos con nuestra conciencia y para poder seguir trabajando, nuestro único objetivo es servir, después de que encontramos la solución. El segundo paso, nada más les voy a leer la introducción. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Ah, caray. Entonces, ¿no tiene sano juicio una persona que padece la enfermedad del alcoholismo? No, no tiene sano juicio. Aunque muchas veces lo aparente, pero no. Se requiere de otras cosas para poder recuperar la salud mental. Eso es lo que quiere decir sano juicio. ¿Sí? Salud mental, salud emocional y salud espiritual. Y aquí vamos a entrar precisamente a un asunto que muchas veces es como kriptonita para el alcohólico: la fe. Poder superior, y dejárselo a él, que él resuelva parte de nuestra problemática. Yo no puedo, el primer paso, yo no puedo, ya me derroto. El segundo paso es, él sí puede, el poder superior. Iniciaremos el segundo paso en el siguiente video. Agradezco a las personas que se conectan y a todas las personas que ven este video. Les agradezco profundamente y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aportando lo que tenemos en mi haber para poder conectar, para poder llevar el mensaje. Y ojalá, o sea, hay algunos que me han escrito y para mí es fabuloso, o sea, el poder contestar sus preguntas. Como sabemos, es anónimo, o sea, yo no voy a mencionar ni nombre, ni apellido, ni nada, o sea, pero sí es importante hacer contacto, y a mí me hace sentir bastante bien el poder responder a sus preguntas. Si no es ahorita, las preguntas que me han enviado han tenido respuestas. ¿Sí? Agradezco la atención, gracias por ver este video hasta el final y compartan, por favor, porque esto le puede servir a alguien. Buenas noches y que tengan un fin de semana lleno de bendiciones, y a mis compañeros de AA les deseo felices 24 horas. Gracias, seguimos transmitiendo.